Mira el mapa del Mediterráneo. No es solo geografía, es el plano de un crimen que ha ido enfriándose durante 2000 años. En la costa norte de Egipto, a unos 50 kilómetros al oeste de la antigua Alejandría, yace una ruina que el mundo académico y los saqueadores han despreciado con soberbia durante siglos. Y ese desprecio pudo costarnos la pérdida de la mayor incógnita de la antigüedad. Entre crestas calcáreas quemadas por el sol, lagunas salinas que brillan como espejos rotos y pistas de polvo que parecen devorar las huellas, la piedra revela una herida secreta. Hasta hace poco los manuales insistían, allí no hay nada más que lecho rocoso. Los saqueadores veían un montón de bloques, los historiadores un templo menor, los guías un mero hito sin gloria. Todos tenían la misma certeza cómoda. Hasta que, en 2022, equipos de prospección de última generación, radar de penetración terrestre, tomografías electromagnéticas y escaneos láser capaces de atravesar capas de sedimento y roca a decenas de metros, detectaron una anomalía que dejó en silencio a la comunidad arqueológica mundial. Bajo miles de toneladas de arena, fragmentos de caliza y capas de desperdicios romanos y bizantinos, los instrumentos dibujaron un contorno demasiado perfecto para ser obra del azar, líneas geométricas que exigían explicación. El mundo moderno está obsesionado con Cleopatra VII Filopator, la última reina helenística de Egipto, faraona, amante de Julio César, compañera de Marco Antonio, políglota y estratega con un don innato para convertir el mito en política. Sabemos de su vestuario, de sus venenos explorados por curiosos, de su habilidad para comandar flotas y tejer alianzas. Pero hay una ausencia que laceró a historiadores, aventureros y novelistas por generaciones. No sabemos dónde yace su cuerpo. Su tumba es el santo grial de la egiptología, el expediente cero en la investigación de tesoros desaparecidos y el rompecabezas más apremiante de la criminología aplicada al mundo antiguo. La versión oficial que encontramos en enciclopedias y aulas es limpia, concluyente y cómoda. El 12 de agosto del año 30 antes de nuestra era, encerrada en su mausoleo en Alejandría, Cleopatra se quitó la vida dándose a morder por una cobra egipcia. El vencedor, Octavio, el futuro Augusto, permitió que la enterraran junto a Marco Antonio. Luego, según esa narrativa, tumbas y barrios reales desaparecieron tragados por la furia de terremotos y tsunamis en el primer siglo de nuestra era, y el mar se convirtió en el sepulcro. Cierre de caso. Fácil, definitivo, insoportablemente conveniente. Pero, ¿y si es un montaje? ¿Qué pasa si la astucia política que la mantuvo en el tablero durante su vida se convirtió en su última jugada? ¿Y si Cleopatra, maestra de la propaganda que encarnó a la diosa Isis en escena pública, planeó un engaño final para negar al vencedor el trofeo supremo, su cadáver? Esa hipótesis no es mera fabulación romántica, es una pregunta razonada desde la lógica de quien piensa en términos de estrategia, legado y simbolismo. Nos dirigimos a un lugar cuyo propio nombre es una pista, Taposiris Magna, la gran tumba de Osiris, en griego. El nombre no es una etiqueta azarosa. En las culturas egipcias el nombre tenía fuerza, prefiguraba destino. Taposiris se alza sobre una altura calcárea, un curcar que domina al norte el Mediterráneo y al sur la laguna de Mariut. En la antigüedad, Mariut era navegable y se comunicaba por canales con el Nilo, convirtiendo la zona en un nudo logístico crucial. Taposiris no fue simplemente un templo, funcionó como aduana, fortín y faro, un punto de control sobre rutas marítimas y terrestres, y al mismo tiempo un foco sacro. Desde la expedición napoleónica, los eruditos tendieron a minimizar el lugar. Un campamento, un templo tolemaico incompleto, ruinas destruidas por temblores. Columnas gigantescas yacían derribadas como fichas de dominó. Muros resquebrajados parecían confirmar un abandono secular. Pero en 2005 apareció una figura inesperada, Kathleen Martínez, no una egiptóloga formada en Oxford ni en la Sorbona, sino una abogada penalista de la República Dominicana, habituada a rastrear pruebas donde otros ya habían dado carpetazo. Su mirada no era la del historiador romántico, era la del investigador que halla la línea de tiempo de un crimen en las huellas más sutiles. Su lógica fue simple y demoledora. Cleopatra había construido su identidad pública alrededor de la identificación con Isis. Antonio se presentó como la encarnación de Osiris. Según el mito principal, Set asesina a Osiris, desmiembra su cuerpo y esparce las partes por Egipto. Isis debe reunir los fragmentos para devolverlo a la vida en el más allá. Martínez planteó la pregunta que nadie había formulado con esa dureza de fiscal. Si la pareja real fue presentada como la pareja divina, ¿dónde deben reposar para que el mito se materialice? La respuesta, para ella, era obvia. Entre los lugares consagrados a Osiris. Y Taposiris Magna era, literalmente, la pista que gritaba su propio nombre. Martínez comenzó a excavar en los lugares donde las expediciones anteriores simplemente pasaban de largo. La tierra, muda durante 2000 años, empezó a hablar.
Los primeros hallazgos fueron humildes pero cargados de significado. Un tesorillo de monedas de bronce, cientos de piezas corroídas por el tiempo. Al limpiar la pátina, emergió un perfil inequívoco. La efigie no era la belleza suavizada de Hollywood, sino el rostro de una política real. Mentón decidido, nariz aguileña, ojos profundos, con la leyenda en griego que proclamaba: Cleopatra reina. Esa moneda, fría y metálica, fue una primera confirmación de que el complejo aún latía en su época, que su economía pudo haber acuñado moneda bajo influencias locales. No era un santuario abandonado, sino un centro con vida y poder. Luego vinieron las estatuas, colosos de granito partidas, cabezas desprendidas como intentos de borrar una memoria que molestaba. Las marcas de destrucción no parecían accidente natural, hablaban de violencia intencionada, de una damnatio memoriae, practicada por manos humanas que querían aniquilar rostros y nombres del pasado. Autoría romana, tal vez legionaria, o más tarde fanatismos que reescribieron iconografías. Las respuestas se enredan, pero la huella es innegable. Y sin embargo, lo verdaderamente extraordinario comenzó debajo de lo visible. Galerías y túneles tallados en roca viva, estructuras sumergidas que los ingenieros modernos describen como un prodigio geométrico. Cámaras labradas con precisión que desafían la tecnología de su tiempo y que hoy exigen explicación. Se recuperaron objetos de alabastro y cristal de roca trabajados con una maestría óptica que deja perplejos incluso a artesanos contemporáneos. Superficies pulidas hasta la transparencia, facetas que juegan con la luz como lentes primitivas. Herramientas avanzadas, técnicas perdidas. Cada pieza abre una puerta a preguntas nuevas. Lo hallado bajo ese templo semiderruido amenaza con reescribir mapas históricos enteros. No se trata solo de una posible tumba, sino de una red de símbolos, administraciones y rituales que conectaron poder político, control comercial y mito religioso en una trama que, hasta ahora, hemos leído de forma parcial. Empezamos a practicar una autopsia del pasado, capa tras capa, registrando cada evidencia con la paciencia de un forense y la imaginación de un novelista que respeta la prueba. Taposiris Magna no es una anécdota arqueológica más, es una escena del crimen que exige lectura detallada. Cada piedra, cada moneda, cada trazo en la roca son testimonios que contradicen la simplicidad de la versión que se ha impuesto. Si Cleopatra consiguió convertir su vida en una obra teatral de poder, ¿no es plausible que diseñara también su retirada definitiva como un acto final de propaganda o de desafío? ¿Se la tragó el mar, como nos dijeron, o se la escondió entre los pliegues de un mito que ella misma ayudó a construir? La excavación no ha concluido y la evidencia no miente. Los indicios apuntan a algo mucho más complejo que un naufragio generalizado. Estamos ante una investigación que empieza donde terminan los libros de texto. Abrimos ahora las capas del tiempo, con la advertencia de que lo que encontraremos quizá obligue a replantear no solo el destino de una reina, sino la manera en que interpretamos el poder, el ritual y la memoria en el mundo antiguo. La pregunta vuelve al lugar donde empezó esta historia. Si la tumba no está bajo el mar, ¿dónde está realmente Cleopatra? El descubrimiento que aguarda bajo Taposiris Magna podría ser la respuesta, o la prueba de que incluso los mitos más sólidos pueden esconder trampas mortales. Detrás de los muros del templo, los arqueólogos toparon con un vasto necrópolis, una ciudad de los muertos que se extendía como un latido frío bajo la tierra. Hallaron momias, sí, pero no las pobres, plegadas por el tiempo. Eran cadáveres cubiertos de oro, máscaras de lámina dorada que convertían los rostros en máscaras que miraban hacia la eternidad. Y había un detalle tan preciso como inquietante: lenguas de oro. Dentro de las bocas, los difuntos llevaban placas de oro puro recortadas con la forma del órgano del habla. ¿Por qué? Para que en el juicio ante Osiris pudieran pronunciar palabras de defensa, para que justificaran su vida y alcanzaran la inmortalidad prometida por el más allá. La disposición de las tumbas no era casual. Todas, sin excepción, tenían la cabeza vuelta hacia el templo, como giradas hacia una presencia central, como giran los girasoles hacia la luz, como si todas buscaran conectarse con alguien o algo que yacía en el corazón del complejo. En el mundo antiguo, la élite, la aristocracia y los sumos sacerdotes aspiraban a descansar junto al monarca, junto a su dios, para captar una fracción de su poder divino incluso después de la muerte. Aquella colocación funeraria fue la primera evidencia física, incontestable, de que Taposiris Magna no era una mera ruina costera, era tierra de peregrinación, un lugar sagrado donde se rendía culto masivo. Pero, ¿dónde estaba el objeto de esa devoción? ¿Cuál era el centro de gravedad espiritual que atraía a tanto muerto dorado y a tantos vivos devotos? La respuesta no se hallaba simplemente bajo piedras removidas, yacía mucho más abajo, bajo el pavimento de la sala principal. Para descubrir lo que alguien había ocultado con intención y oficio, las palas resultaban inadecuadas.
Los equipos recurrieron a la artillería pesada de la geofísica, el georradar. Este aparato envía pulsos electromagnéticos de alta frecuencia al subsuelo y capta sus ecos. Cada material devuelve una firma distinta. La roca refleja de una manera, la arena de otra y el vacío de una tercera. Los operadores peinaron el recinto cuadrícula por cuadrícula, bajo un sol egipcio que no perdona. El calor derritió el aislante de los cables y el polvo calcáreo colmó los filtros del equipo. Aún así, lo inevitable ocurrió. En medio del ruido natural, fisuras, dolinas, raíces, emergió en los monitores una línea recta, continua, precisa, evidentemente artificial. La naturaleza no traza ángulos perfectos ni mantiene un horizonte geométrico durante centenares de metros. El georradar señaló una cavidad continua a una profundidad de entre 13 y 20 metros. A partir de ahí empezaron las sondeas. Excavaron capas de piedra caliza, apartaron escombros y descendieron a la oscuridad. Cuando el haz de una linterna atravesó siglos de sombra, lo que apareció detuvo el aliento de los presentes entre el sobresalto y el júbilo. Abrióse delante de ellos un túnel. No era el atajo tosco de un ladrón. Era una obra de ingeniería, de 2 metros de altura, suficiente para que una persona camine erguida, lo bastante ancho para que 2 personas caminen juntas o para que un féretro sea portado en andas. El techo era abovedado, tallado en la roca madre con una precisión que hiere la incredulidad. Las paredes, pulidas con herramientas, presentaban una textura lisa que hoy recuerda a un trabajo mecánico. El corredor se internaba en la oscuridad por una distancia extraordinaria, 1300 metros tallados en dura caliza. Los ingenieros que la inspeccionaron lo llamaron una maravilla geométrica, casi una copia perfecta del famoso túnel de Eupalino en la isla de Samos, la pieza maestra de la ingeniería antigua que las crónicas clásicas evocan. Pero aquí estaba, en Egipto, y pertenecía a la era de los Ptolomeos, la misma dinastía a la que perteneció la célebre Cleopatra. ¿Por qué perforar 1 kilómetro de roca firme, gastando fuerzas y recursos monumentales? No era cloaca, el diámetro era desmesurado. Tampoco parecía un simple acueducto, aunque pudo haber servido como conducto hidráulico. En su escala resultaba excesivo. La conclusión más persuasiva fue otra. Se trataba de un pasaje, una vía secreta, un camino procesional. El corredor apuntaba hacia el mar. Parte de él hoy yace inundada y colmada de limo. El Mediterráneo ha cambiado su línea de costa en el curso de 2000 años. El vector de la obra, sin embargo, es innegable. El pasaje conectaba el complejo con algo que ahora yace bajo el agua o en la franja que recibe las olas. Otra posibilidad, no menos tentadora, es que fuera una ruta diseñada para introducir personas o bienes en el templo evitando las puertas principales, para que espías o legionarios romanos no advirtieran entradas y salidas. En una palabra, una salida negra para la reina. Al remover escombros alrededor del túnel y en el interior del templo, el equipo desenterró objetos que rompían la monotonía de la cerámica tardorromana, humilde y bastarda. Surgieron fragmentos de una joyería material exquisita, piezas de calidad regia. Entre las tierras y los huesos aparecieron materiales que en su tiempo valían más que el oro por la destreza requerida para trabajarlos: alabastro y cristal de roca diáfano. Se encontró una cabeza escultórica magnífica, tallada en alabastro lechoso y translúcido. Cuando la luz la roza, no rebota en su superficie, la atraviesa y devuelve un efecto de piel viva, cálida, casi latente. Las facciones muestran una combinación de suavidad y severidad egipcia. No es la máscara pétrea y perfecta del faraón del antiguo reino, sino un retrato psicológicamente cargado, un intento de registrar la mirada de un ser humano. Los especialistas disputan su identidad, pero muchos se inclinan a pensar que podría tratarse de una escasa imagen en vida de la propia Cleopatra o de un miembro cercano de su familia. La pieza más intrigante, sin embargo, no es una cara sino el tratamiento de los cristales. Los egipcios de la era ptolomeica manejaban técnicas que la historia creía redescubiertas durante el Renacimiento. Sabían trabajar el cristal de roca, la obsidiana y el vidrio con una precisión óptica que asombra. En otros enterramientos elitistas del mismo periodo han aflorado ojos de estatuas confeccionados con cristal pulido y obsidiana negra. Estas pupilas artificiales reproducen de forma anatómica las capas del ojo humano: córnea transparente, iris coloreado, pupila oscura. La lente de cristal, pulida y colocada con un ángulo exacto, genera una ilusión óptica perturbadora. La estatua parece seguir tus movimientos. Es el efecto de la Mona Lisa aplicado 1500 años antes de Leonardo da Vinci. El hallazgo de fragmentos trabajados con cristal y alabastro en Taposiris Magna sugiere una cosa incontrovertible. Aquí operaban los artífices más refinados del reinado. Talleres de élite, conocimientos técnicos avanzados y una clientela dispuesta a pagar por ilusiones de vida eterna. ¿Qué vinculaba a estos artesanos con el centro del culto? ¿Qué objeto o persona exigía semejante despliegue de ciencia y devoción?
La respuesta permanecía enterrada, esperando que alguien descifrara por qué la muerte en este lugar iba vestida de oro y de luz. No era un simple cuartel provincial, aquello funcionaba como un proyecto de Estado, como un taller sagrado donde la élite artística de la corte tallaba las imágenes que debían mirar a los descendientes con una autoridad eterna. Los escultores de palacio no trabajaban para la crónica ni para la gloria pasajera. Cincelaban iconos concebidos para sobrevivir a generaciones, para atrapar un hálito de divinidad en piedra pulida. La idea popular del cráneo de cristal, esa reliquia envuelta en mitos y películas, es una bella falsificación medieval, un objeto de feria adornado con leyendas. Pero la realidad de la tradición egipcia es más compleja y, en cierto modo, mucho más moderna. Hablamos de óptica precisa, de conocimiento intencional de las propiedades refractivas de las piedras para lograr un efecto de presencia. ¿Cómo convertir una estatua en un dios vivo? Al pulir el cuarzo, el alabastro o el cristal de roca, hasta obtener superficies que doblen, concentren y difundan la luz, los artesanos pudieron lograr que la piedra pareciera respirar, que el Ba, el aliento espíritu del difunto, se asentara dentro de la estatua y fuera visible como una luminosidad interna. Esa técnica no es un truco de feria, es ingeniería óptica aplicada a la teología, y los fragmentos hallados en Taposiris insinúan que bajo la arena puede haber artefactos de esa altura. No estamos hablando de simples montones de oro. Imagina cámaras funerarias concebidas como laboratorios de luz, sarcófagos de piedra transparente, figuras talladas para brillar desde dentro cuando un haz dirigido les atravesara, incrustaciones de vidrio y piedras orientadas como lentes. Los arqueólogos avanzaron centímetro a centímetro, removiendo sedimento acumulado durante siglos. Cada metro excavado era una promesa y una advertencia. El aire del túnel se volvió denso, cargado, pálido en oxígeno. La humedad escaló hasta el 100%, y el vaho condensado empezó a correr por las paredes como si el mismo sepulcro respirara. Entonces llegaron a un obstáculo que ninguna piqueta, pala o voladura podía vencer: agua. El final del pasadizo descendía por debajo del nivel freático y continuaba hacia el Mediterráneo. Lo lógico y lo cruel coincidieron. Por 2000 años, una sucesión de seísmos colosales, los mismos que mutilaron el faro de Alejandría, la gran biblioteca y los palacios de la reina, hizo sucumbir tramos del litoral. La plataforma costera se hundió, la losa del terreno cedió. Si la cámara funeraria estaba al final de aquel corredor, hoy sería un yacimiento sumergido. Esto obligó a desplegar otra clase de investigación. Equipos de arqueología subacuática, dirigidos por especialistas franceses y egipcios, comenzaron el mapeo del fondo frente a Taposiris Magna. Los sonares de barrido lateral delinearon en el lodo patrones geométricos inquietantes, bloques de basalto que no corresponden a formaciones naturales, fustes de columnas derribadas, restos de pilonos y muros funerarios sepultados por capas de sedimento marino y algas. A la vista de esos trazos se abre una hipótesis escalofriante y fascinante a la vez. Tal vez Cleopatra, ya sea por conocimiento profético o por estrategia, diseñó su sepulcro para que el agua fuera su primer sello, una bóveda protegida por la propia mar, evocando así la tumba de Osiris en la isla, o bien la naturaleza jugó una broma despiadada y arrastró consigo el último refugio de la reina junto con la costa. El agua es el mejor cofre, oculta mejor que la arena, pero destruye con paciencia. La caliza se disuelve en agua salada, la madera se pudre, las telas se convierten en polvo. Sin embargo, el alabastro, el granito rojo y el cristal de roca resisten. Si allí yace un sarcófago, habría tenido que ser hermético, embreado con betún y tallado en piedra insoluble para preservar su contenido. Y en esa posibilidad surge otro peso humano que nadie quiere disipar. Cleopatra no fue monarca solitaria en su drama final. Llevaba consigo la continuidad de una dinastía en la figura de su hijo, Ptolomeo XV Filopator Filometor, al que los romanos llamaron Cesarión, el único hijo biológico de Julio César y el último faraón que legalmente representó el trono egipcio. Era un joven cuya mera existencia representaba una amenaza política para Roma. Octavio, el hijo adoptivo de César, pronunció la frase que cerró destinos: demasiados Césares, y con esa lógica programó su sentencia. Los archivos de la época se rompen en sombras. Sabemos que Cleopatra intentó salvar al hijo enviándolo al sur con tesoros para protegerlo, quizá hacia Etiopía o más allá por los puertos del Mar Rojo. Sabemos también que fue interceptado, traicionado por un tutor que prometió poder y entregó al muchacho a las legiones. Pero, ¿dónde quedó su cuerpo? En la práctica romana, los enemigos del Estado no merecían inhumación con honores. Sus restos podían ser arrojados al Tíber o desechados en descampados. Y si los sacerdotes leales consiguieron tomar el cuerpo y ocultarlo, como sostiene la tradición sobre Cleopatra misma. Hay crónicas que dicen que Octavio permitió enterrar a la reina pero mantuvo el lugar en secreto.
¿No habría sido factible en la misma operación sustraer al joven Cesarión y preservarlo para la otra vida para que la línea dinástica no se rompiera metafísicamente? Algunas estelas y relieves de Taposiris muestran una figura detrás de Isis, un joven identificado frecuentemente con Horus, el hijo de Isis y Osiris. Si Horus, en su manifestación terrena, era el soberano viviente, ¿por qué no estarían madre e hijo reunidos en la tumba de Osiris? La posibilidad de un enterramiento dual, madre e hijo, no es mera nostalgia dramática, sería una reescritura de la clausura del mundo antiguo. Encontrar a ambos juntos significaría probar que, aún frente al aplastamiento militar romano y al naufragio político, el sacerdocio egipcio logró preservar la continuidad ritual de la dinastía tolemaica. Significaría que, cuando la historia escrita se detuvo en la toma de posesión imperial, otra memoria secreta continuó latiendo en la oscuridad, protegida del alcance de Roma. La cámara de Osiris podría no ser una tumba aislada, sino un osario dinástico, un intento consciente de que los descendientes de los generales macedonios se convirtieran en dioses egipcios en la muerte, sino en la vida. ¿Qué símbolos, qué inscripciones y qué rituales habrán quedado en las paredes para proclamar ese propósito? Si sobrevolamos las ruinas del templo con un dron, la visión es brutal y casi antropofágica. Columnas derribadas, alineadas como hierba abatida en un campo tras el paso de una cosechadora descomunal. Paredes agrietadas que se abrieron en grandes hendiduras. Bloques desplazados que parecen haberse esparcido con la intención de cerrar bocas. Durante largo tiempo se atribuyó ese daño a manos humanas. Fanáticos cristianos que en el reinado de Teodosio destruyeron santuarios paganos, o canteros árabes que desmantelaron templos para reutilizar la piedra en fortalezas. Pero un análisis geológico detenido ha situado cada fragmento en su contexto. Fueron, en su mayoría, sacudidas telúricas. Una serie de impactos tectónicos cataclísmicos entre los años 320 y 1303 de nuestra era, incluido el célebre seísmo del año 365, que provocó un tsunami y arrasó gran parte de Alejandría, rehizo el litoral. Los desplazamientos tectónicos trituraron la costa. Para nuestra investigación, eso tiene dos consecuencias directas. Por un lado, explica por qué una entrada pudo perderse incluso para los contemporáneos, o para quienes guardaban la confidencia. Un derrumbe puede sellar una puerta mejor que cualquier cerrojo. La naturaleza, en efecto, borró la obra humana bajo miles de toneladas de cascotes. Por otro lado, plantea un riesgo enorme para los que hoy descienden. Si hay cámaras subterráneas, ¿en qué estado se encuentran? ¿Han resistido los techos? ¿Se han fracturado los apoyos hasta el punto de ser mortales para quien entre? ¿O quizá los tesoros de la reina ahora no sean más que una masa aplastada de oro, cristal y huesos bajo el peso de una roca desprendida? Pero el LIDAR nos devuelve otra imagen. Las grandes estructuras subterráneas, los corredores y las cámaras han conservado su geometría. Eso cambia todo. Los ingenieros del pasado no ignoraban los terremotos, tallaban espacios en el monolito, no levantaban cámaras con bloques ensamblados que se desmoronan con facilidad. Construyeron con margen de seguridad. El túnel que han descubierto los arqueólogos resistió la furia de la naturaleza. Si él sobrevivió, la cámara principal tiene muchas más posibilidades de haberlo hecho también. Volvamos al tema del cristal y de los materiales sagrados. ¿Por qué el alabastro era tan crucial en este enterramiento? ¿Por qué la cabeza hallada está hecha precisamente de este mineral? En el Egipto antiguo, el alabastro calcítico fue llamado con términos que evocaban la luz. Piedra del sol, incluso piedra de la claridad. Posee una propiedad física casi mágica. Coloca una lámpara dentro de un recipiente de alabastro de paredes finas o dentro de un sarcófago y el bloque entero se transforma en una lámpara difusa, lechosa, que no quema la vista, sino que envuelve el espacio con un resplandor suave. El objeto se convierte en un faro contenido. Esa cualidad no era ornamental, era teológica. Las cámaras funerarias de los faraones a menudo se forraban con alabastro o incluían arcas de ese material para las ofrendas, para las vendas, para los vasos que contenían órganos. Era, en términos prácticos, una manera de atrapar la luz divina dentro de la perpetua oscuridad del Duat. Si existe la tumba de Cleopatra, no será un agujero sombrío y húmedo. Debió ser un santuario que brillara por su propia voluntad. Muros pulidos que reflejaban la llama de los sacerdotes, corredores que suavizaban la sombra y convertían la penumbra en un preludio a la resurrección. Una cápsula de luz diseñada para devolver vida. La cabeza de alabastro encontrada en Taposiris no es solo una estatua, es una señal. Es la huella de un material sagrado, la confirmación de que aquel lugar no era un depósito ordinario de funcionarios muertos. No es el reino de la burocracia, es la residencia de los que compartían la intimidad del poder, un privilegio reservado a los que, en vida, fueron considerados equivalentes de los dioses. Además, la finura del tallado no es pura estética.
revela técnicas avanzadas. Para trabajar alabastro con esa precisión, se requieren herramientas extremadamente duras y abrasivos potentes, corindón, polvo de diamante. No bastan los cinceles de cobre o bronce corrientes. Nos indica tecnología del periodo tardío, una síntesis entre la precisión matemática griega y la pericia milenaria egipcia en el oficio de la piedra. Si apartamos la emoción por un instante y miramos los datos fríos, ¿qué tenemos en el expediente de Cleopatra? Primero, la localización, Tapaciris Magna, el único gran templo monumental de Osiris e Isis en las inmediaciones de Alejandría que aún permanecía sin explorarse por completo, y que encaja como anillo al dedo con la leyenda mitológica sobre la búsqueda del cuerpo de Osiris. Segundo, la numismática, una concentración comprobada de monedas con el retrato de Cleopatra, acuñadas durante su reinado, que demuestran una conexión financiera directa y personal con este enclave. Ella pagó allí, patrocinó ceremonias, dejó huella económica. Tercero, el necrópolis. Sepulturas ricas de altos funcionarios orientadas con sus cabezas fijamente hacia el templo. La élite quería reposar junto a su monarca, como si la proximidad física fuera un imán de autoridad post-mortem. Cuarto, el túnel. Un pasaje excavado en roca de 1300 metros, un prodigio de ingeniería sin parangón en la región, que se dirige hacia el mar y probablemente hacia una parte sumergida del complejo. Quinto, los artefactos. Estatuas y bustos de alabastro, junto con objetos de culto y utensilios rituales que corroboran el estatus elevado del lugar. Sexto, la geofísica. Los radares muestran cavidades aún no abiertas y anomalías bajo los cimientos del templo que esperan ser exploradas. No son indicios etéreos, son caminos directos. Todas las flechas del compás apuntan hacia abajo y hacia adentro. Si la tumba se descubre, no será simplemente otro Tutankamón. La tumba de Tutankamón nos habló de la muerte de un joven rey durante una época de relativa estabilidad. La tumba de Cleopatra contaría algo más monumental, el ocaso de una civilización, el fin de una dinastía que gobernó por 3000 años, el instante en que Egipto se transforma en provincia romana. Sería una cápsula temporal del colapso, un testimonio no de un solo monarca, sino de la implosión de un mundo. Y no me refiero únicamente a piezas rituales y oro. Podríamos hallar documentos, pergaminos, órdenes finales, diarios íntimos, crónicas escritas desde la mirada de los vencidos. La historia sobrevive a menudo a través de la pluma del triunfador. Aquí podría emerger la voz de los que perdieron. Cleopatra no era únicamente una reina de carisma político, fue una intelecta. Dominaba idiomas, redactó tratados de medicina y recetas cosméticas. No es descabellado imaginar que en su sepultura se ocultaran libros, fragmentos o manuscritos que pertenecieron a aquella voraz ágora del saber que fue la Biblioteca de Alejandría. Tal vez algunos de sus volúmenes fueron recuperados, escondidos y protegidos. Los objetos que ya han salido del túnel y del templo están reescribiendo nuestra percepción del periodo. Vemos un cruce cultural inédito, donde dioses egipcios adoptan rostros helénicos y la grandiosidad faraónica se fusiona con la delicadeza de la ingeniería griega. Fue, en muchos sentidos, la primera globalización, y ahora estamos a punto de mirarla de frente. Las excavaciones en Tapaciris Magna continúan en este mismo instante. Cada primavera y cada otoño traen hallazgos nuevos. La paciencia arqueológica funciona en estaciones. El túnel se despeja palada por palada, cubo por cubo, y se combate el agua con bombas, con estructuras de contención y con ingeniosas derivaciones. Estamos en la misma encrucijada histórica en la que se encontró Howard Carter en noviembre de 1922, cuando se plantó ante un muro sellado en el Valle de los Reyes con una vela temblorosa en la mano. Le preguntaron, ¿ve usted algo? Y respondió, sí, cosas maravillosas. Carter supo intuir que más allá de aquella barrera había un universo por descubrir. Necesitaba el último acto, el gesto decisivo. Hoy, Katia Martínez y su equipo están delante de su propio muro. El georradar susurra, vacío ahí abajo. La historia susurra, ella está ahí. La lógica añade, no hay otro lugar plausible. Tal vez el cofre sea de cristal, tal vez un sarcófago tallado en la transparencia misma del cuarzo. Esas imágenes funcionan como metáforas de la claridad y de la fuerza de la búsqueda. Pero no olvidemos las miradas. Los ojos de cristal de las estatuas, hallados en la arena de Tapaciris, nos escrutan con reproche desde lo profundo del tiempo. Han sido testigos de secretos que ahora nos desafían. Ellos conocen la ubicación de su dueña. No han mentido en 3000 años. Solo aguardaban el momento en que alguien descifrara su silencio. La historia de Cleopatra no ha concluido, fue simplemente interrumpida. Y el mando para reanudar la narración yace quizá al final de aquel túnel inundado, bajo las ruinas del templo de Osiris, sumergido en las aguas saladas del Mediterráneo. Allí, en ese punto donde la piedra se encuentra con el mar,
está la respuesta que la arqueología y la curiosidad humana aún no han desenterrado. Esperamos. El mundo espera. La arena, grano por grano, continúa cediendo ante la determinación de la ciencia y del anhelo de verdad. Cuando llegue el momento decisivo, cuando la última puerta se abra y la luz penetre en la cámara, no hallaremos solo objetos brillantes. Nos enfrentaremos a una voz directa del pasado, a la oportunidad de leer la versión que los perdedores reservaron para el silencio. Ese descubrimiento no solo reescribirá libros, nos devolverá, durante unos minutos eternos, a la hora precisa en que un reino dejó de serlo. Y entonces entenderemos por qué, incluso ahora, las paredes de alabastro insisten en brillar.